Continuamos con su programa El Poder de la Diáspora. Esta vez tenemos un invitado especial que nos visita desde la República Dominicana, el señor Juan Manuel Tineo, pastor, quien estará con nosotros compartiendo algunos temas interesantes con lo que tiene que ver con el problema de Israel y algunos asuntos internacionales y asuntos de fe. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar. Luego a ustedes, aleluya, a nuestro querido amigo Tony desde allá, desde República Dominicana. Y nos sentimos más que contentos de estar compartiendo con personas importantes como ustedes. Gracias por invitarnos a nuestro canal. Bien, pastor. No, espérate, César, no te vayas a tardar. El pastor bien. También que también esta noche ponga a Roberto Molina en sus oraciones, que se encuentra un poquito aquejado de salud. Amén, amén. Y que Robert también va a estar viendo esa entrevista en vivo hoy desde el hospital donde está ingresado. Vamos a orar por él. Dios tiene el control de todo. Bueno, César, vamos a lo que vinimos. Pastor, explíquenos cuál es el propósito de su visita aquí a la ciudad de Nueva York. Bueno, hemos venido aquí a la ciudad de Nueva York a compartir con las familias, con los amigos. Andamos aquí con nuestro queridísimo hermano Joel Benzán, desde allá, desde Los Palmares, República Dominicana, Santo Domingo. Y estamos contentos que el Señor nos place en su misericordia estar en esta hermosa ciudad, con personas maravillosas y disfrutando del turismo que hay aquí en la ciudad de Nueva York. El turismo es una pieza clave lo que es la ciudad de Nueva York. Pero César, tú sabes que a mí me han informado que el pastor es una persona que tiene un vasto conocimiento de lo que, por qué se trata el conflicto en la Gaza entre Israel e Irán. Y yo quiero de una vez hacer una pregunta para ponerlo a prueba al pastor. ¿Cuál es la causa del conflicto entre Israel e Irán? Pero yo quiero que usted me base eso. No quiero decir que la fe, que esto, que los temas. No. En la parte políticamente, ¿a qué viene? Y si ese conflicto va a tener algún tipo de solución a mediado o a largo plazo. Bien, perfecto. Tenemos que hacer hincapié cuando hablamos de conflicto. Uno es el conflicto israelí-iraní y otro es el conflicto Gaza, Palestino, Israel. Son cosas distintas que debemos de también tener en cuenta. No sé por dónde empezaríamos, pero vamos a empezar por el conflicto de Gaza e Israel, que es un conflicto que vemos como que nunca acabar. Todos sabemos que en el 1948 un grupo liderado por Teodoro Herzl y David Ben Gurion, estos judíos que estaban dispersos desde el año 70 después de Cristo, que vivían en Europa, no tenían un hogar nacional. Nosotros vemos como a la luz de la historia, vemos que el gran holocausto que tuvo Adolfo Hitler, donde más de 6 millones de judíos murieron, a esto se debió a que un grupo, así como ustedes tienen el nombre, el poder de la diáspora, una diáspora judía que divagaba por el mundo, en especial por Europa, se reuniera y buscara volver a sus tierras ancestrales, tierras de Israel. Exactamente, porque se decía, ¿verdad, pastor?, que esa persona ese grupo de personas eran nómadas y que esa tierra no tenía ningún tipo de dueño. Andaban errantes en todo el mundo producto de las invasiones y persecuciones, sobre todo por el Imperio Romano de aquella época. Resulta que los judíos también estuvieron en la República Dominicana, una parte de ellos fueron acogidos por el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, especialmente en el área de Sosúa, Samaná. Allí se acogieron y gracias a Dios que nuestro presidente en ese entonces acogió a los judíos. Y quiero decirle a todos que tener al pueblo de Israel y a los judíos en cualquier nación y lugar del mundo es una bendición. Y lo vemos desde esta ciudad aquí de Nueva York, donde la mayoría de los más ricos del mundo son una bendición para este tipo de gente, pero para los árabes que creen que que los judíos fueron los causantes de la muerte de Jesús, eso no, para ellos los judíos no son una bendición, porque tienen un conflicto constante. Sígame en donde usted estaba, puntualíceme en donde usted se quedó. Vamos al conflicto para luego tocar el punto. Podemos tocar el conflicto Israel-Gaza. Sí, ese es el que vamos a hacer. ¿Cómo llegaron? Lo que quiero dar a entender es cómo ellos llegan a la tierra de Israel. Y de ahí se origina el gran conflicto. Cuando ellos, estos grupos dirigidos por Teodoro Herzl y David Ben Gurion en siglo XX, vemos que ellos buscaban un hogar nacional para los judíos. Este hogar recibe apoyo político por el gobierno de Estados Unidos y por el gobierno británico. Y en fin, para no extender la historia, vemos que en 1948
el Estado de Israel nace como nación en una resolución dictada por la ONU, desde el 1947. Entonces vemos que de aquí para allá, lo que se llama palestinos, y siempre que hago hincapié en este tema, en realidad la etnia palestina no existe. El pueblo palestino como tal no existe. Lo que hoy se llama palestino es una serie de inmigrantes y personas de libaneses, sirios, jordanos, de egiptos, árabes, que poblaron esas tierras cuando el pueblo de Israel salió disperso. Note que al otro día este Estado de Israel tuvo un conflicto porque los árabes se rebelaron, pero ya en 1956 vemos que ya se comienza la primera guerra, la guerra del Sinaí, donde un grupo de naciones árabes quieren contraatacar a Israel y destruirlo y sacarlo de esta nación. La guerra de los 6 días. Ya la guerra de los 6 días lo vemos en 1967, que fue una guerra liderada por 4 naciones árabes: Jordania, Siria. Egipto, y la otra nación vemos que Jordania, Irak. Irak también estaba entre los aliados para que destruyera el pueblo de Israel. Sí, pastor, voy a diferir un poquito en cuanto a su idea. Sí. Si nos vamos a la historia, desde que comenzaron los conflictos con el rey David, esa parte de lo que hoy le llaman Palestina, recuerde que antes eran los filisteos. Los filisteos. Y ese problema viene con los filisteos desde los tiempos de David. Sí, y ellos estaban arraigados en ese territorio. Luego, al declararse el Estado de Israel por la resolución de la ONU y se instalan en ese pedazo, ¿verdad? Tiene que converger entre las dos etnias, lo que son los judíos y los palestinos. Pero César, pero los judíos iban sido despatriados prácticamente. Sí, pero el pastor está en el punto de cómo comienza. Sí, pero también un punto importante, la única, aquí podemos hacer un paréntesis, es que esos filisteos, históricamente hablando, no son lo que son los palestinos actuales. Se han hecho estudios ya a nivel de las distintas razas, ADNs, y vemos que ese pueblo, aunque ellos operan en el mismo lugar, ocupaban ese espacio. Los filisteos fueron siendo sustituidos por lo que actualmente están viviendo en la franja. Los filisteos en aquella época vivían donde viven hoy los porque yo quiero hacer un hincapié. Los gazatíes son palestinos, pero el problema de Israel en sí no son con los gazatíes. El problema de Israel es con una organización terrorista que en el 2006 tomó a Hamas violentamente, tomó a Gaza, violentamente, que se llama Hamas, que expulsó el partido del presidente de la autoridad palestina, que se llama Mahmoud Abbas. Ese partido se llama Al-Fatah. Ese Hamas, que opera desde el 2006 en la franja de Gaza a mano de hierro, son esta organización terrorista avalada por la ONU, por Estados Unidos y por la Unión Europea como organización terrorista, que ellos intentan destruir a Israel. El problema del conflicto israelí-palestino se le ha denominado así, pero en sí no es con Hamas, que es distinto en sí con el gobierno palestino. El asunto es que ese grupo, esa agrupación terrorista llamada Hamas, está usando como escudo yo le voy a decir a los palestinos. Sí, en sí ellos son palestinos. Sí, ellos son palestinos. A los palestinos. Pero ¿qué resulta? Que hay que medir las consecuencias, y cuando usted bombardea un área donde hay civiles, hay bajas y hay niños, mujeres embarazadas, ancianos. Entonces, cuando yo agredo, ¿verdad?, con pólvora, con cohete, a esa organización que está cubierta por civiles, sabemos que hay daños colaterales. César, ¿Vale la pena el daño colateral para dar respuesta a esa organización terrorista? No, pero para aportar también, Pastor Manuel Tineo, Hamas o esa franja de Gaza es uno de los sitios más poblados que hay en ese pequeño territorio. Tiene casi 2 millones y pico de personas. No, ya no lo hay, ya quedan tiene pocos. Ya quedan pocos. Lo ha acabado Israel. Porque aquí voy a hacer un paréntesis, porque esto es lo que hace. Pastor, lo ha acabado, esos 2 millones. Eso es lo que se ha vendido. La ciudad de Israel. Pastor, es que CNN no entra ahí. Llamado Dios. Si me permite no entra contestar, ahí. actualmente hay una guerra
tecnológica y prensas amarillistas como Univisión, CNN, que obviamente avalado, lo voy a hablar claramente aquí, por el Partido Demócrata y todos estos progres que lo único que quieren es estar en contra de lo que es lo correcto, venden esto que mi distinguido aquí a mi mano izquierda ha dicho. Yo quiero hacer hincapié, Israel está luchando con unas bestias terroristas que cometen doble crimen. El primer crimen que cometen es que atacan a civiles inocentes. Y el otro crimen que cometen es que se esconden detrás de civiles inocentes. En esa parte estamos claros. El cuartel general de Hamas está debajo del hospital central de Gaza. Correcto, eso es Las correcto. mezquitas de palestinas y las aún iglesias cristianas, desde ahí se convierten en lanzacohetes y que van directamente hacia Israel. El único ejército que antes de atacar a una población le manda panfletos, le mandan tratados, le avisan, vamos a atacar tal área. Salgan, evacúen. Recuerdo cuando Israel estaba diciendo a los palestinos que evacuaran toda la parte del sur, los comandantes de Hamas le prohibieron que ellos evacuaran. Ellos decían que ellos tenían que morir como mártires luchando por su pueblo. Mientras que el jefe de Hamas estaba en Dubái, estaba en Qatar, que es financiado desde Qatar, donde los altos comandantes estaban en túneles, pero la población sí estaba haciendo escudo. Pero Manuel, un momento. ¿Tú entiendes que ese problema, en vez de ser un problema de ética religiosa, por los tres tipos de religiones que embargan ahí, judaísmo, cristianismo y islamismo? Sí. ¿O es por la riqueza que hay en ese territorio? No, dígame verdaderamente el conflicto tiene todas las índoles que usted ha mencionado. Tiene una índole religiosa, tiene una índole política y tiene una índole acerca de la región. ¿Por qué? Porque los musulmanes son más de 2.000 millones en su gran mayoría, compuesto por dos grupos, chiíes y suníes, donde ellos lo que dicen es que Israel no puede cohabitar en el Oriente Medio porque es distinto a su religión y a sus y a todo lo que ellos creen, sus creencias. Pero lamentablemente Israel es la mayoría, porque se dice que el pueblo de Israel, los judíos, son el 80% de esa población. No, todo lo contrario. Vemos que Israel, actualmente en tierra de Israel viven de 8 a 10 millones de judíos. Mientras que los musulmanes son 2.000 millones. Pero es que ellos tienen que converger. Contra 8 a 10. No, yo digo ahí en tierra de Israel, obviamente hay una mayoría judía, pero todas las naciones que están en frontera son mucho más mayoría que el pueblo de Israel. Es que las dos religiones más poderosas, que es el judaísmo y el islam, nacen del mismo patriarca, Abraham, de Abraham. Y el cristianismo también. Pero vamos digo que son los que tienen mayor conflicto. Sí. Porque el cristianismo también son de la tercera. Entonces, el asunto es el siguiente. Si son del mismo patriarca, e incluso el primer hijo de Abraham fue Ismael. Sí. Que no era el hijo de la promesa según... ya usted dio en el clavo. Sí, no era el hijo de la promesa, el hijo de la esclava no hereda. Sí. Ese no era el hijo del... Pero, ¿y por qué el ángel le apareció y le dijo, haré gran nación y príncipe de tu heredad? De ti saldrán. Entonces, de esos príncipes que están ahora en Dubái, lo que tienen que ver con... Tienen derecho a todo. Esos príncipes son descendientes de Ismael. Y el Señor no se equivocó ahí, No, pero son ricos millonarios y tienen la parte más rica de lo que tiene que ver con el petróleo. Sí. Ahora bien, vámonos a la parte eclesiástica, a la parte espiritual. César, entendemos qué es lo que yo le iba a preguntar al pastor, escúchame César, qué es lo que más pesa para él desde su punto de vista, si la parte religiosa o la parte económica política. No, actualmente en este conflicto la parte cristiana no tiene un peso mayoritario. ¿Por qué? Porque este Estado de Israel está avalado por judíos, en su religión judaísmo. Actualmente, en su gran mayoría, muchos de ellos no creen en Jesús como Mesías. El cristianismo en Israel genera una índole minoritaria de quizá un 5% o menos de un 2% de la población en general de judíos allá en tierra de Israel. Allá lo que la religión
preponderante es el judaísmo, donde ellos no aceptan a Jesús como Mesías. Ahí vemos que este estado es totalmente político, aunque tiene promesas bíblicas de que ellos iban a renacer en medio del desierto y serían luz al mundo, aunque muchos hoy en día han tergiversado este conflicto a este pueblo y no han sabido verdaderamente el matiz y el esquema de esta guerra que se arma. Pastor. Un pequeño paréntesis. Él decía en la primera pregunta que si yo le veo una solución a este conflicto. Sí. Esa es la pregunta. Esta solución se dará a nivel espiritual con un hombre que la Biblia lo llama el anticristo, el hombre de pecado, lo que se conoce en Apocalipsis capítulo. Todavía en anticristo y esa cosa. Es real y Pastor, los vemos con esta guerra. Es la única persona, lo que el G7, el G20, la ONU, ni los Estados Unidos, ni el Vaticano, ni el mundo ha podido realizar. Este conflicto se va a realizar de la siguiente manera, para que cuando espero que ustedes no vean esa noticia. Actualmente la mezquita de Omar está en el monte del templo. Esa mezquita de Omar es el tercer lugar más sagrado del islamismo. Ellos dicen los islámicos o musulmanes que Mahoma ascendió al cielo de ese lugar. Pero en ese lugar es el lugar más sagrado del judaísmo. ¿Por qué? Porque fue el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y también es las paredes del templo de Salomón, el templo añorado por los judíos. ¿Usted cree que ahí en ese monte se va a construir el tercer templo? Y es el lugar más sagrado del cristianismo porque nuestro Señor Jesucristo murió en ese lugar. Ahora bien, en ese mismo lugar se va a reconstruir, según lo que la Biblia dice en Tesalonicenses capítulo 2, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que la Biblia habla de que se hará un templo. En ese lugar se hará un templo para los judíos. Se firmará un periodo de 7 años, donde según Daniel 9, 24 al 27, dice que en ese periodo de 7 años, la semana 70, habrá a mitad de la semana un rompimiento por parte del anticristo. Vemos que estos 7 años de paz que se va a firmar entre judíos y palestinos se va a dividir de la siguiente manera. Jerusalén será dividida, el templo será para los judíos y la capital, parte de Jerusalén, para Palestina. Ese estado palestino, que Israel incluso está de acuerdo, pero no con las fronteras que los palestinos quieren, porque los palestinos quieren las fronteras de 1967, donde ellos tendrían parte de las tierras actuales de Israel. Esto se va a solucionar solamente con el anticristo, y el mundo se maravillará a favor de esta paz ficticia, pero eso donde será un evento político donde generará una alarma y reacciones increíbles mundiales. Por eso dice la Biblia que la tierra se maravillará a favor de la bestia, y adorarán al dragón y a la bestia y al dragón que le había dado potestad a esta bestia. Eso está en Apocalipsis. Eso está en Apocalipsis. Sí, pero hay un asunto, perdóname. No trabaja con las armas nucleares que está fabricando, que es el archirrival de Israel. Sí. Entonces Israel, con ese miedo que tiene, Israel nunca tiene miedo. No, tiene un miedo. No, Israel no tiene miedo. Pero lo que yo quiero enfatizar es lo siguiente. Mira, Israel no. Lo que pasa es que Israel tiene el apoyo de la ONU y tiene el apoyo de los Estados Unidos. No, de la ONU no la tiene. Sí la tiene. En la ONU hay un antisemitismo increíble. No. Si no tuviera el apoyo de la ONU, hace tiempo que hubiesen estado intervenidos. Pero el asunto es el siguiente. Vamos a entrar ahora a la parte espiritual. Bien. Entendemos que la promesa no es para el Estado de Israel, es para el Israel espiritual. Yo le estoy diciendo lo que según yo entiendo y lo que he leído. El Estado de Israel como Estado es una cosa, y lo que es el pueblo de Israel, el espiritual, es otra cosa. Usted sabe que en el año 70 los judíos fueron dispersos y masacrados por el ejército romano. Le solicitaron ayuda a los ingleses. No, a los cristianos, y los cristianos se negaron por la muerte de Jesucristo. Le dijeron: no, ustedes no van a recibir el apoyo nuestro. Y por eso es que viene ese odio
eterno que viene desde el año 70, porque incluso Jesús lo dijo, no quedará piedra sobre piedra. Sí, pero Israel hace referencia al templo. Ese acontecimiento ya sucedió en el año 70. Hace referencia al templo. Sí, sucedió en el año 70 ya. La destrucción del templo. La destrucción del templo Sí. y la destrucción de Israel. ¿Qué resulta? Bueno, parte de Jerusalén. Bien, la promesa, miren, nosotros somos Israel. E inmediatamente yo acepto a Jesucristo como mi Salvador y Redentor y me arrepiento y guardo su precepto, yo pertenezco al pueblo de Israel, al pueblo espiritual de Israel, a la vez de recibir a Jesucristo como mi Salvador Vamos a ver y como qué mi dice, Redentor. qué dice Juan aquí de ese tema, de bueno, esa pregunta. Mire, eso es un Fluya ahí, tema que pastor. se está dentro de los círculos cristianos. Lamentablemente han estado diciendo esto. La Biblia no enseña lo que usted acaba de decir. La Biblia enseña otra cosa. Cada vez que la Biblia habla acerca de Israel, se refiere a la descendencia étnica de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Recuerde que nosotros los gentiles, Perdón, nosotros y a los gentiles y a las 12 tribus. pertenecemos a las 12 tribus. A través entramos como gentiles y seremos recibidos a través de las tribus que representan los hijos de José. Que son César, pero ven acá, tú traiste al invitado, Bueno. traemos al invitado para que tú lo quieras enceronar aquí. No. Con 200 preguntas. El asunto es que los deja que el pastor fluya. El asunto es que los gentiles vamos a entrar. Pero a mí me están escribiendo aquí que lo están poniendo en vivo por YouTube, que el pastor está fluyendo como un león. Vamos a ver. bueno, ojalá que sea el león de Judá. Amén, que sea de la tribu. Vamos a ver. Perfecto. Si él me deja contestar. Bueno, lo que pasa es, yo le voy a dar la palabra, pastor, pero déjeme decirle Aleluya. que nosotros los gentiles sí vamos a tener la entrada a través del reconocimiento y de la aceptación del Salvador Jesucristo. Y recuerde que es a través de las tribus que son las de Benjamín y José. No, Benjamín y Manasés. Benjamín y Manasés, por ahí que vamos a entrar los gentiles. Déjeme aclararle. Acláreme esa parte. Déjeme aclararle. Déjeme aclararle estas dudas. Señores, miren. Gracias a Dios, nosotros hemos debatido este tema acerca de Israel ya en varias ocasiones y por eso me interesó también venir aquí. Mi objetivo no es decirle que los actos atroces que comete el Estado de Israel en sí lo comete. Yo no defiendo eso, no defiendo muertes, no defiendo guerras, no defiendo que Israel mate niños ni inocentes civiles, nada de eso. Yo lo único que defiendo es lo que dice las Escrituras. Salmos capítulo 122 dice, orad por la paz de Jerusalén. Se han prosperado los que aman la paz de Israel. Correcto, con respecto al Israel que usted dice, cuando Dios llamó a Abraham, dice la Biblia que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Lo primero que Dios le dice a Abraham es que hará una nación. La iglesia no es una nación. La iglesia es una entidad de cristianos y creyentes rodeada por todo el mundo. Correcto. Dice la Biblia que te bendeciré. Es verdad que la iglesia en Cristo es bendecida, pero Jesús dice que la iglesia va a sufrir persecución, padecimiento y por causa del evangelio hasta la muerte. La iglesia no, los seguidores. Sí, la iglesia. No, Porque en ese entonces Sí, Jesús no vino. pero lo que quiero dar a entender es la promesa que se le da a Abraham es distinta a la promesa que se le da a la iglesia. De acuerdo. Israel se le promete como nación, a Israel se le promete y te daré la tierra de tus padres. A la iglesia no se le promete la tierra ni ninguna tierra aquí, valga la redundancia, en este planeta. Lo que quiero dar a entender que la promesa que se le da a Abraham, padre de la nación judía, en Génesis capítulo 12. Y padre también de los musulmanes. Sí, está bien. Sí, pero tocando el punto que usted dice que Israel espiritual es única y exclusivamente la iglesia, perfecto. Lo que quiero dar a entender que las promesas que se le dan en Génesis capítulo 12 es muy distinta a las promesas que se le da a la iglesia. Israel hoy en día está bajo pacto, bajo ley, bajo el judaísmo. La iglesia está bajo fe y bajo Jesucristo. La iglesia hoy en día la persiguen por su fe. Israel hoy en día no lo persiguen por el judaísmo. O sea que nosotros dar a entender que el Israel es solamente aquel que cree en Jesucristo no es del todo cierto. ¿Cómo nosotros? Dije el Israel. Pero Israel. Lo que pasa es que el Israel espiritual. No, el Israel espiritual, que estamos de acuerdo con el Israel espiritual, pero el Israel espiritual
no reemplaza al Israel físico. Claro que no, de ninguna manera. Sí, pero bueno, pues eso es un buen punto. Si ese es el punto de usted, que es Israel físico, que somos nosotros la iglesia, no reemplaza a este pueblo que está allí en aquella región del Medio Oriente y también acepta que ese pueblo que está en esa región del Medio Oriente tiene pacto, tiene promesa y en aquel tiempo también será salvo, entonces estamos totalmente de acuerdo. Necesitaríamos 3 horas para debatir estamos ya terminamos la entrevista. Vamos a agradecerle al pastor Juan Manuel Tineo, que está por aquí, que arrojó luz a este conflicto. Yo creo que el pastor tiene los conocimientos necesarios y lo vamos a estar entrevistando en otra ocasión que él esté por aquí. César, vamos a entrevistar al pastor porque yo creo que el teléfono se me está reventando ahí. Bueno, esto lo está transmitiendo el compañero Joel Benzán, que está por ahí en vivo por YouTube. La gente me está escribiendo a mí, Tony, pero pregúntale esto, pregúntale lo otro. El pastor que se comprometa en otra ocasión que él venga aquí. Y si antes de irse puede estar por aquí. Este pleito lo vamos a echar antes de irnos. Correcto. Invítenos antes de irnos y pónganse la pila porque lo siento. Búsquenme preguntas fuertes. Bueno, y prepárese, pastor, entonces, porque yo voy a coger todas esas preguntas que me están escribiendo por aquí. La gente que sí manejan el tema, yo también. Entonces, vamos a esperar que en la próxima también esté el compañero por aquí, Roberto Molina, también, que también cree en esos tipos de temas. Y vamos a ver en qué termina el conflicto entre Israel e Irán. Ok, queremos informarle que nosotros estamos en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, Instagram. Estamos en La Chispa Radio Show. Estamos en vivo en el informativo de las 12, en el canal 39 en Santiago y todos sus derivados. Bueno, que se despide el pastor, que se comprometió ya públicamente, que se despida de nuestros bueno, señores, para mí es un honor, es un gozo estar aquí. Recuerden todos los que no son cristianos, que solamente en Jesús hay esperanza, hay salvación, hay vida eterna. Fuera de Él todo es pasajero, todo pasa. La vida sin Él no tiene sentido. Quien le habló, su amigo, hermano pastor Juan Manuel Tineo Félix, desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Allí estamos, Los Palmares de Santo Domingo Norte. Para mí ha sido un beneplácito, una bienaventuranza estar aquí y espero que esto se vuelva a repetir y que me dejen culminar las respuestas. Sí, porque César va a ser algo bien interesante. Un abrazo a todos. Como decimos aquí los neoyorquinos. Welcome New York City, pastor. Gracias.